Hola chicos, esta cápsula corresponde a la guía número 8 de física primero medio, cuya temática es refracción de la luz. El objetivo de la clase es conocer y aplicar el fenómeno de refracción. Les voy a pedir que por favor observen este vaso y en esta sección se van a dar cuenta que el lápiz pareciera que estuviera quebrado, ¿ya? Si yo saco el lápiz no tiene nada, ¿cierto? Si lo vuelvo a introducir, observamos nuevamente lo mismo. Ahora, ¿por qué se produce este fenómeno? Debido a la refracción de la luz. Por lo tanto, ¿qué es la refracción? La refracción es el paso de la luz de un medio a otro que tengan distintas densidades, ¿ya? Y por lo tanto, al pasar de un medio a otro que tiene distinta densidad, experimenta el rayo luminoso un cambio en la velocidad y también en la dirección de propagación de la luz. Si yo analizo, acá en la parte de arriba tengo aire, abajo tengo agua, distintas densidades. Por lo tanto, ¿cierto? Vemos este fenómeno que el lápiz pareciera que estuviera quebrado. Ahora, analicemos más la situación. Tengo un rayo incidente que va a ser rayo luminoso, que va a ir viajando. ¿Y qué pasa? Esto no es como la refracción que rebotaba el rayo luminoso, sino que el rayo luminoso sigue propagándose al segundo medio. Pero como estos medios, y acá yo puedo ver en la imagen, tengo el medio 1 y el medio 2, tienen distintas densidades. ¿Qué sucede? Se produce una desviación del rayo luminoso. Fíjense, si yo analizo este rayo luminoso, si no existiera refracción de este rayo, debería seguir esta misma trayectoria, ¿ya? Pero no ocurre esto. ¿Qué pasó con el rayo? Se acercó a lo que nosotros denominamos en las clases anteriores a la normal. Esta línea perpendicular a la superficie, que es imaginaria. Por lo tanto, analicemos acá. Entre el rayo incidente y la normal se produce el ángulo de incidencia. Y entre el rayo refractado, es decir, el que pasa al otro medio, con la normal se produce el ángulo de refracción. Si yo mido ambos ángulos, existe diferencia, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasó? Hubo una desviación del rayo luminoso por motivo de la refracción. Ahora, en la refracción, chicos, siempre se cumplen esto que le vamos a mencionar ahora. Fíjense acá, vamos a analizar. Me dice en la imagen que acá tengo N1, N2 o NI y N2, ¿ya? Ahora, esto me indica que acá yo tengo un medio, acá tengo otro. Esta línea que está dibujada acá es la normal, que es una línea imaginaria, ¿ya? Y me dice en la imagen que el segundo medio es mayor o menor que NI. Es menor. Por lo tanto, siempre va a pasar lo siguiente. Cuando el segundo medio ya es menos denso o tiene un menor índice de refracción, que lo vamos a conversar más adelante, pero imaginémonos que es menos denso, siempre el rayo luminoso va a alejarse de la normal. Si nosotros imaginamos que este rayo luminoso que va viajando acá, que pasa al otro medio, no experimenta la refracción, debería seguir esta trayectoria. Pero no siguió esta trayectoria, sino que se separó, se alejó más de la normal. Si yo mido acá el ángulo, este ángulo va a ser mucho mayor que el ángulo de incidencia, ¿ya? Por lo tanto, siempre que el segundo medio es menos denso, ¿qué va a suceder? El rayo refractado se va a alejar de la normal, es decir, el ángulo de refracción va a ser mayor, ¿ya? Ahora, en el caso contrario, cuando el segundo medio es mayor, ¿qué sucede? Viene el rayo luminoso, ¿cierto? Y analicemos una situación que no existiera refracción. Este rayo debería seguir esta trayectoria. Pero ¿qué sucede? Cuando el segundo medio es mayor, es decir, tiene mayor densidad, ¿qué pasa con el rayo refractado? Se va a acercar a la normal. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo analizo el ángulo y lo comparo el ángulo de incidencia con el ángulo refractado va a ser siempre menor. ¿Por qué? Porque la normal el rayo refractado se ha acercado a la normal.
Esto es súper importante recordarlo, ¿ya? Porque lo vamos a utilizar en una actividad. Ahora, por lo tanto, el rayo refractado se puede acercar o alejar de la normal. Y esto va a tener estrecha relación, ¿cierto?, con el índice de refracción. Por lo tanto, analicemos acá. Tengo un medio 1 que me dice el aire, medio 2, el agua. ¿Qué es más denso? ¿El aire o el agua? El agua. Por lo tanto, el segundo medio tiene mayor índice de refracción. ¿Qué sucede acá? El rayo incidente debería llegar hasta este punto, pasa al segundo medio, ¿y qué sucede? Se acerca a la normal. Es decir, el ángulo refractado es menor, ¿ya? Ahora, ¿qué es el índice de refracción? Cada sustancia por donde puede viajar la luz, ¿ya? Va a tener un índice de refracción propio, ¿ya? Y este índice de refracción se va a determinar, ¿cierto?, entre la razón de la rapidez de la luz en el vacío y la rapidez de la luz en el medio refractado. Ahora, la fórmula del índice de refracción es la siguiente. Dice, índice de refracción que se simboliza con la n minúscula es igual a c minúscula, que corresponde a la velocidad de la luz en el vacío, dividido, ¿cierto?, en la velocidad de la luz en el medio estudiado, ¿ya? Por lo tanto, la velocidad de la luz, chicos, en el vacío siempre tiene un valor de 300 kilómetros por segundo. Es decir, que en un solo segundo recorre 300 kilómetros. Ahora, si yo esto lo quiero entregar en metros, metros por segundos, me da que la luz en el vacío tiene una velocidad de 300 millones de metros partido por segundo. Ahora, nosotros vamos a tratar de utilizar notación científica. Por lo tanto, este numerito que yo tengo grande acá, que yo sé que ustedes ya trabajaron un poco con notación científica en química, lo puedo transformar en notación científica y sería 3 por 10 elevado a 8. ¿Por qué 10 elevado a 8? ¿Por qué? Porque se supone que acá tenemos una comita, la de acá, y la corrimos toda esta cantidad de espacio. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso, 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, y lo coloqué acá en esa notación científica, ¿ya? Por lo tanto, ese es el valor de la velocidad de la luz en el vacío. Continuamos. Yo acá tengo una tablita, ¿cierto? Con distintos medios. Vacío, su índice de refracción va a ser 1. El aire, 1,00029. El agua, 1,33. Alcohol etílico, 1,36. Este es el índice de refracción de cada medio que le estoy dando acá, ¿ya? Recordemos que el índice de refracción es específico para cada sustancia. Si yo analizo, ¿qué pasa con estos valores cuando los observo hacia abajo? ¿Qué pasa? 1, 1,00029, 1,33, 1,36, ¿qué va pasando? Va aumentando. Por lo tanto, acá me está indicando que hacia abajo va aumentando la densidad de cada medio. Ahora, cuando a mí me entregan un valor de índice de refracción, por ejemplo, el aire 1,0029, me falta un 0 parece. El índice de refracción, ¿qué nos indica? Me indica cuántas veces más rápida la luz en el vacío que en el medio estudiado, ¿ya? Por lo tanto, si el índice de refracción del diamante que tenemos acá es 2,42, esto quiere decir que la velocidad es 2,42 veces más rápida en el vacío que en el diamante, ¿ya? Ahora, este índice de refracción, a partir de esta fórmula, yo puedo obtener la velocidad de la luz en los distintos medios. Por ejemplo, si yo manejo el índice de refracción, yo puedo calcular entonces la velocidad de la luz, es decir, la V. ¿Cómo lo hacemos? Despejamos. V está dividiendo, ¿cierto? Pasa multiplicando, y n que está multiplicando pasa dividiendo. Finalmente me queda esta fórmula que tengo acá. V, velocidad, es igual a la velocidad de la luz en el vacío, que siempre tiene el mismo valor, 3 por 10 elevado a 8 metros partido segundos, dividido en el índice de refracción del
la sustancia que vamos a calcular la velocidad de la luz, ¿ya? Por lo tanto, si yo les pido calcular la velocidad de la luz en el alcohol etílico, lo primero que tengo que ver es saber cuál es el índice de refracción del alcohol etílico. Voy a mi tablita y aquí tengo el valor. Por lo tanto, ese valor voy a utilizar 1,36, que es mi índice de refracción. Vamos a anotar los datos. Dijimos, ¿cierto?, que la velocidad de la luz en el vacío siempre es 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Tengo el índice de refracción del alcohol etílico, 1,36, y me piden calcular la velocidad de la luz en el alcohol etílico. Por lo tanto, busco esta fórmula que me dice, para calcular la velocidad de la luz en el alcohol etílico, en este caso, tú vas a tomar la velocidad de la luz del vacío y lo vas a dividir por el índice de refracción del alcohol etílico. Por lo tanto, sería C, 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo al cuadrado, dividido en 1,36. Al reemplazar los datos, me queda esta operatoria, y si yo hago la división, me queda en notación científica 2,20 por 10 elevado a 8 metros partido por segundos. Usamos calculadora. Por lo tanto, yo cuando hice la operación, chicos, me dio este valor, que sería 220.588.254,29 metros partido por segundo, ¿ya? Y por lo tanto, yo esto lo entregué con notación científica. ¿Cómo fue esto? A ver, yo tengo este valor, ¿cierto? Y yo, ¿qué hago? Tomo o considero solamente los 3 primeros dígitos, ¿ya? Y lo escribo. Y luego coloco la coma luego del primer dígito, es decir, acá en el 2, ¿ya? Y me va a quedar esto, 2,20 por 10 elevado a 8. ¿Por qué por 10 elevado a 8? Yo coloqué la coma en este sector. Por lo tanto, ¿cuánto espacio yo la desplacé? Fíjense acá, la coma está en este lugar. Y tenemos que llegar acá. Por lo tanto, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y por esta razón es 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Continuemos. Ahora, en la tabla que está en su guía, hay 2 valores que no están dados de la velocidad de la luz. Por lo tanto, usted debe completar, utilizando esta fórmula, la velocidad de la luz del alcohol etílico, que ya lo hicimos, ¿cierto? Y también el del vidrio. Continuemos. Ahora, también, chicos, en la guía hablamos acerca de lentes. ¿Por qué de lentes? Porque así como en los espejos se produce la refracción, en las lentes se produce la refracción, ¿ya? Ahora, ¿qué son las lentes? En forma general, son piezas elaboradas de material transparente y limitada por 2 superficies, que pueden ser curvas o bien una plana y la otra curva. Por ejemplo, son lentes, ¿ya? Su funcionamiento se basa, ¿cierto?, en lo que es la refracción de la luz, porque acá, ¿qué sucede? Atraviesa la luz la lente y por lo tanto, por eso me ayuda a mí a ver mejor, ¿ya? Porque ahí hace algún cambio, ¿cierto? Una desviación y me permite acomodar la imagen. Después eso veremos si lo alcanzamos a ver. Y existen lentes convergentes y divergentes. Veamos en forma muy rápida lentes convergentes. En general, chicos, fíjense acá, las lentes convergentes tienen, su característica es que en la parte central son más gruesas que en los extremos, ¿ya? Y por esta razón, ellas tienen la capacidad que cuando el rayo luminoso atraviesa la lente, estos rayos hacen que converjan en un punto, ¿ya? Tipo de lente convergente, biconvexo, ¿cierto? Este que tenemos acá, convexo cóncavo, plano convexo, ¿ya? Y las lentes divergentes, ¿cierto? Que es lo contrario al anterior, que se caracterizan porque en el centro son más delgadas y más gruesas en los extremos, ¿ya? Y debido a esto tienen la capacidad de separar los rayos luminosos. Ahora, ¿qué tipo de lentes divergentes tenemos? Bicóncavo, cóncavo, cóncavo, perdón, convexo cóncavo y plano cóncavo, los que tenemos acá. Esto en base a la materia. Ahora, chicos,
La actividad, lo primero que plantea es responder preguntas, en donde tenemos la imagen de un vaso con una bombilla, ¿cierto? Y le pide que usted explique por qué ocurre este fenómeno y cómo se llama este fenómeno, ¿ya? En el punto 2, ustedes tienen que responder 6 preguntas que está en base a lo que conversamos en clase. Luego, la parte de desarrollo, chicos, tienen que calcular la velocidad de la luz, ¿cierto? En este caso, en el azúcar y acá en el diamante, utilizando esta fórmula que tenemos acá, ¿ya? Y por último, me pide que analice y responda en base a esta imagen que yo tengo aquí. Y dice, en un experimento, un grupo de estudiantes hizo incidir un haz de luz sobre diferentes medios sobrepuestos. La refracción experimentada por la luz se representa en el siguiente esquema. Por lo tanto, inmediatamente yo entiendo de que se está produciendo refracción acá. Este es mi rayo de luz, mi haz de luz incidente, y comienza a producirse refracciones. Lo primero que me pregunta, ¿cuántas refracciones experimentó el haz de luz? Yo tengo que ver cuántas veces cambió, ¿cierto?, de dirección. Por lo tanto, usted me da su respuesta. Y luego dice, ¿en cuál de los dos medios? En el medio 1, 2 o 3, posee un menor índice de refracción. Entonces, ¿en qué me tengo que fijar? En recordar que cuando hay menor índice de refracción, el rayo refractado se aleja o se acerca a la normal. O también podría ser, tiene mayor ángulo o menor ángulo, ¿ya? Lo mismo me tengo que fijar en la parte C. ¿Ya, chicos? Por lo tanto, me apoyo en los contenidos trabajados, ¿cierto?, en la guía. Les pido que por favor trabajen y nos vemos en la clase de la próxima semana. Que tengan un excelente día.